Parte 3. Y si el Señor nos lo concede, hoy terminamos esta sección de la palabra de Dios. Amén. Es el capítulo 8 del Evangelio de San Mateo. Para reconectarnos con el estudio o la predicación pasada, voy a leer en voz alta, ustedes me siguen con su lista, del versículo 32 al 34. Amén. Dice así la santa palabra de Dios, Mateo 8, 32 al 34. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Amén. Amén. Tomen su asiento, Dios les pague a los que estuvieron de pie. Aleluya. Amén. Antes de entrar en lo que es en sí la predicación de hoy, son los versículos 33 y 34, quiero hacer una última reflexión del versículo 32 y a la vez como una transición para esta predicación. Ya estuvimos nosotros considerando la posibilidad de que los demonios perecieron junto con los cerdos. Esto no sucede normalmente. Un demonio no está supeditado a la suerte de los seres terrenales en cuanto a su principio y su terminación. El hecho de que los cerdos se hayan ahogado en el mar, esto necesariamente no implicaba que los demonios se ahogaran, porque ellos no se ahogan en el agua. Pero por lo que ellos le dijeron al Señor Jesús en la parte final del versículo 29, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Esta era una declaración de temor, no era una simple pregunta ocurrente. Si los demonios solamente hubieran recibido el permiso del Señor para irse al hato de cerdos. Mateo no nos dice cuántos eran, ya dijimos, Marcos y Lucas nos dicen que eran como 2000. Si el Señor les hubiera dado el permiso y ellos hubieran ido, y al precipitarse los cerdos en el mar de Galilea y morir ahogados, los demonios, como normalmente sucede, cuando una persona, o en este caso los animales, fallecen, simple y sencillamente se salen del cuerpo y siguen su vagar por los aires, buscando una nueva oportunidad para seguir dañando a alguien. Pero aquí, y esto fue lo que nos condujo a deducir que si los demonios simple y sencillamente se hubieran salido de los cerdos, pues ¿cuál tormento hubieran tenido? Ellos hubieran seguido su obra destructiva como lo hacen, pero estuvimos viendo que lo más seguro es que de ahí, después de ahogarse los cerdos, ellos se fueron al abismo. O sea, ese lugar de tormento que les espera en el día del juicio, y que cuando ellos dijeron antes de tiempo, ellos
estaban temiendo que desde ese día, desde esos instantes, iba a iniciar para ellos ese tormento. Y de una manera precavida dejamos entrever que esto no es una declaración contundente. Esto no es algo que el predicador lo está diciendo de una manera definitiva. Simple y sencillamente yo expresaba que es una declaración que hago con base en lo que el mismo contexto me permite hacer. Y es lícito hacerlo. A gloria a Dios. Ahora, y salta la pregunta aquí antes de dejar el versículo 32. ¿Por qué el Señor Jesús les dio el permiso para que se fueran? Simple y sencillamente, ¿por qué no los expulsó de los endemoniados como lo hizo en otras ocasiones con otras personas, hombres o mujeres? El Señor simple y sencillamente los liberaba de esas posesiones diabólicas, y las gentes quedaban libres, quedaban sanos en su estado normal. Y aquí vemos que en la mentalidad del Señor fue necesario sacrificar 2,000 cerdos. Pero nosotros decimos, no era indispensable. A la vista no era indispensable, porque el Señor tiene toda la autoridad y todo el poder para haber liberado a estos 2 hombres sin necesidad de haber sacrificado los animales. No debemos olvidar que en los tiempos del Antiguo Testamento, en el sistema levítico, el Señor había dispuesto el sacrificio de animales en sustitución de hombres pecadores. Y aquí vemos que el Señor no escatima ni la vida de estos cerdos, ni la economía de sus dueños. Para Él es más importante la sanidad de estos 2 hombres. Entonces, pero yo pienso que hay algo más todavía que puede justificar a nuestro entendimiento, o para que nosotros percibamos por qué el Señor le dio ese permiso a los demonios para que se fueran a los cerdos. Yo veo entre líneas aquí que el Señor quería que sus discípulos, no Él, porque Él sabía bien todo, pero sí sus discípulos, y muy probablemente también aquellos que cuidaban el hato de cerdos, se dieran cuenta de la extensión de ese poder, de esa autoridad del Señor Jesús. Si el Señor solamente hubiera expulsado a los demonios, hubiera quedado demostrado que aquellos hombres habían quedado libres. Pero no se hubiera entendido, no se hubiera comprobado, no se hubiera apreciado el destino que siguieron los demonios. El ahogamiento de los 2,000 cerdos fue una prueba indubitable tanto para los discípulos como aquellos que cuidaban los cerdos, de que la muerte de los cerdos fue una señal de la sanidad de aquellos hombres, y fue una señal también de que el Señor tiene poder infinitamente superior a las huestes del mal, y que ellas ya no pudieron seguir dañando. Entonces, estaban los cerdos paciendo, nos dice el versículo 30, lejos de donde estaba el Señor Jesús con los 2
gadarenos y con los discípulos, pero esa distancia lejos era lo suficientemente apropiada para que los que cuidaban los cerdos pudieran darse cuenta de la escena que se llevó a cabo a esa distancia. También la desbandada en que los cerdos echaron a correr era una distancia prudente para no implicar un peligro para los discípulos. Entonces, ahora sí, creo que más o menos podemos nosotros apreciar las razones por qué el Señor permitió que los demonios se fueran a los cerdos. Él sabía lo que iba a pasar y Él tuvo el propósito de que sus discípulos y aquellos que cuidaban los cerdos se dieran cuenta de cuál fue el destino de aquellos seres del mal. Ahora, entramos en lo que es el versículo 33. Estos dos versículos, 33 y 34, nos dicen o resaltan situaciones muy claras aquí. Una de ellas, la reacción inmediata de aquellos hombres que cuidaban los cerdos. No sabemos cuántos eran, Mateo no nos dice cuántos eran. Lo que sí estamos seguros es que eran más de 2, o mínimo 2, porque habla en plural. Dice en el versículo 33, y los que los apacentaban. Está hablando de varios. Ok, no es necesario que sepamos cuántos eran. Para Mateo tampoco fue necesario. Y él simple y sencillamente hace alusión de la reacción que tuvieron los que apacentaban los cerdos. Una de las cosas que nos relatan estos dos versículos. Otra, la reacción que tuvieron los pobladores de Gadara, concretamente los de la ciudad de Gadara. Otra cosa aquí resalta muy claro, aunque no expresamente, pero implícitamente, aquí va en la expresión que dice el versículo 33. Contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Nos dice Mateo que estos hombres, cuando vieron que los puercos, como locos, se precipitaron en peliculesca carrera y cayeron al mar, dice que los cuidaban salieron huyendo. Ellos, en otras palabras, salieron corriendo a alta velocidad. Mateo nos dice que vinieron a la ciudad. Marcos es un poco más detallista y dice que por donde iban pasando, por las rancherías que iban pasando, que allí iban diciendo lo que había sucedido. Mateo omite las aldeas, omite los caseríos que se pudieron haber encontrado estos hombres y se va directamente a la ciudad de Gadara. Y que al llegar allí, ellos, obviamente, la misión de estos cuidadores de cerdos era reportarse, no tanto con la demás gente, reportarse con el dueño o los dueños de aquel hato de cerdos, porque su informe tendría que resaltar algo muy interesante para ellos. En su informe ante los propietarios de esos cerdos debería quedar muy en claro que ellos no eran los culpables de la pérdida de esa cantidad de animales. Había que señalar a un responsable. Indudablemente ellos dijeron: el responsable es Jesús. Él fue el que ocasionó todo este desbarajuste. Todo estaba caminando muy bien y nomás llegó él, esto empezó a desordenarse. No sabemos hasta dónde se extendió su plática, si hayan dicho: hubiéramos preferido que esos locos mejor hubieran seguido allí,
y no que los puercos se nos hubieran muerto. Y los pobladores de Gadara, muy principalmente los dueños de los animales, estimaron que la presencia del Señor Jesús era dañina, que la presencia del Señor Jesús no les convenía. Nos acaba de pelar con 2000 cerdos. En otra tentada que nos ve, nos va a bajar con otros tantos animales acá, vacas, ovejas, no sabemos, cabras. Vale más que se nos vaya retirando este hombre de aquí, porque nos va a dejar en la ruina. Ahora, podemos nosotros aquí también ver otro detalle que resalta, que para el Señor no parece tan importante la vida de 2000 cerdos, ni tampoco parece muy importante la situación económica de sus dueños. Para el Señor, la liberación, la salud y la salvación de una sola alma vale mucho más que las riquezas materiales, que las posesiones. Y para Él, la salud de aquellos hombres, está diciendo el Señor, para mí vale mucho más que los 2000 cerdos y que el dinero o la ganancia que sus dueños estaban sacando de ellos. Y para los dueños, obviamente que esto no lo vieron así. Ellos solamente tenían ojos para ver un gran número de cerdos flotando sobre el mar de Galilea y ahogados. La tristeza o lo triste de los pobladores de Gadara, y lo triste, lo más seguro también de los que cuidaban los cerdos, no estriba tanto en la pérdida de aquellos animales y la consecuente baja económica en sus dueños. Habían perdido el trabajo también, por lo pronto, aquellos cuidadores. Pero lo triste no es eso para los ciudadanos de Gadara. Lo triste que nosotros apreciamos es que ellos no parecen haber mostrado ninguna alegría, ningún gozo, porque aquellos hombres estaban sanos en su presencia, estaban libres. ¿Cuántas veces los vieron ellos hechos pedazos ahí, locos, enloquecidos, fuera de sí, dañándose ellos mismos? Marcos nos dice que ellos se dañaban con piedras ellos mismos. Esta es una inclinación muy natural de los demonios, de destruir lo que puedan hacer ellos. Entonces, pero para los ciudadanos de Gadara, hubiera sido mejor, y esto, aunque nosotros no lo vemos que está expresamente escrito aquí, pero lo estamos deduciendo por la actitud que tomaron ellos, por la reacción que tomaron. Para ellos hubiera sido mucho mejor que sus cerdos hubieran seguido vivos y que aquellos hombres hubieran continuado encarcelados por aquellos demonios. Esto es algo lamentable. Esto, hermanos, es algo lamentable. ¿Por qué? Porque no vieron las implicaciones positivas de la presencia del Señor Jesús. Ellos vieron solamente el cuadro desde la perspectiva de su espíritu materialista. A ellos no les importaba el bienestar de los demás, solamente tenían ojos para ver sus posesiones, sus propiedades y sus riquezas, y cualquier cosa que viniera a perturbarles, aún aquella sanidad de aquellos hombres, para ellos no tenía ninguna importancia, ninguna trascendencia. Pero si ellos hubieran mostrado
una actitud diferente, hubieran indudablemente que obtenido grandes beneficios. Cabe señalar que los ciudadanos de Gadara, con esta actitud, están asumiendo la misma actitud de los demonios, idéntica, nada más que con otras palabras le están diciendo también al Señor: ¿qué tienes tú que ver con nosotros? Retírate de nosotros. ¿Has venido acá para atormentarnos también? Esto se lo están diciendo cuando le dicen que se vaya de ahí. Pero si ellos, en lugar de haber adoptado esa actitud negativa, se hubieran puesto a pensar, bueno, ¿cuántas veces estos hombres nos ocasionaron daño, lesionaron a vecinos de aquí del área, y pues eran hechos unas desgracias ambulantes caminando aquí? Esto que acaba de suceder, esto es una maravilla. Vamos a tener a dos conciudadanos buenos y sanos entre nosotros, de los cuales ya no vamos a tener necesidad de andarnos cuidando. Van a ser productivos en la sociedad, ahora sí. Y vaya que sí lo fueron, mis hermanos. Mateo no nos dice el desenlace que tuvieron estos hombres. Marcos y Lucas nos dice que cuando el Señor Jesús se retiró, querían seguirle, querían estar con Él. Pero el Señor no se los permitió. Dijo, no, vayan a los suyos y a la ciudad y díganles cuánto Dios ha tenido misericordia de ustedes. Amén. Y Marcos y Lucas nos dicen que ellos lo hicieron así. Dice que se fueron, dice, y por donde pasaban iban diciendo cómo Dios tuvo misericordia de ellos. Esto no lo vieron los ciudadanos de Gadara, ¿no? Ellos pudieron haber, hermanos, tenido un encuentro muy diferente con el Señor. Bueno, ¿de dónde emana este poder sobrenatural? Vente, en lugar de decirle, retírate, vente, vamos a la ciudad. Hay mucha gente que está mala allá adentro también. Ven, por favor, acompáñanos para que nos sanes también a aquellos familiares de ellos, quizá que también estaban postrados en cama. U otros más atormentados, pudieron haber escuchado del Señor las buenas nuevas de salvación, palabras de vida que los iba a cambiar. Amén. Y todo esto lo echaron a perder, todo por su espíritu materialista, mis hermanos. Esto de hecho es una amonestación para nosotros que pretendemos seguir al Señor Jesús. Gloria a Dios. Un alma vale mucho más que todo el oro del mundo ante los ojos del Señor. Y aquí está quedando en evidencia más que claro. Gloria a Dios. Ahora, el capítulo 8 termina en el versículo 34. Pero yo considero, mis hermanos, que el elemento o los elementos humanos que intervinieron para clasificar la Biblia en capítulos y versículos, el versículo 1 del capítulo 9 debieron haberlo comprendido como la parte final del capítulo 8, o sea, el versículo 35. ¿Por qué digo yo esto? El Señor, yo he dicho que es de lo más caballeroso, amable, lindo que pueda haber en el universo. Y que Él no forza. El Señor no fractura la voluntad de ninguna persona para que lo reciba, para que lo atienda, para que le dé lugar en su vida.
Simple y sencillamente el Señor llega hacia persona y si la persona le dice, o la gente le dice, no queremos que estés aquí, yo no quiero que estés aquí, yo quiero que te vayas de aquí. Miren, el Señor Jesús así lo hace. Dice el versículo 1 del capítulo 9, que es hasta donde vamos a extender el tema este. Amén. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. O sea, se regresó por donde llegó. ¿Por qué? Indudablemente que el Señor tenía que regresar. Él había sido enviado primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Había salido provisionalmente del territorio de Israel para entrar en territorio gentil, que es la tierra de Gadara, pero él tenía que regresar otra vez, ¿no? Pudiéramos decir, bueno, pues simple y sencillamente hizo lo que tenía que hacer. No, sí lo hizo, pero no en su tiempo. Pero aquí el énfasis del versículo 1 del capítulo 9 es que cuando al Señor Jesús se le rechaza, Él se retira, Él se va. Amén. Y esto es una desgracia capital en la vida de aquel o de aquella persona que lo rechaza. Como lo fue en ese entonces para esta comunidad de Gadara. De momento perdieron muchísimo más que los 2,000 cerdos aquí. Es cierto, se les acabó el negocio de los chicharrones, se les acabó el negocio de las fritangas, se les acabó el negocio de las carnitas, pero se les acabó un capital mucho más fuerte que no se valora en cosas materiales. Bendito Dios. Gloria. Haber recibido esa nueva vida de las palabras del Señor Jesús. Amén. Eso fue lo lamentable, y eso es lo lamentable en el mensaje espiritual que tiene esta porción bíblica para toda la humanidad. Gloria a Dios. Yo creo que esto nos hace reflexionar, mis hermanos, sobre algunas pues reflexiones, modificaciones que quizás nosotros debamos hacer, o si no las estamos nosotros llevando a cabo como debemos, nos ayudan a hacer rectificaciones en nuestra vida. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. En lugar de decirle al Señor Jesús, porque al Señor Jesús, cabe importante aclarar, no es necesario usar el medio que usaron los ciudadanos de Gadara para decirle, retírate. Ellos le dijeron, le rogaron, ¿ya? Como con miedo de que siguiera el Señor Jesús un momento más allí entre ellos. Le rogaron, por favor, vete de aquí, no te queremos ver aquí entre nosotros. Pero no es necesario expresar estas palabras para decirle al Señor Jesús. El Señor es buen entendedor, ¿ya? Amén. Y al buen entendedor pocas palabras. Al Señor Jesús le podemos decir esto y más, aún sin palabras. Simple y sencillamente con nuestra actitud. Después de escuchar el Evangelio, no darle ni la más mínima importancia y seguir nosotros con un estilo de vida que no hace ninguna diferencia con el mundo. Y con eso le vamos a estar diciendo al Señor Jesús a gritos, ya no a ruegos como lo hicieron los ciudadanos de Gadara. Le vamos a decir al Señor Jesús que no se meta en mi vida, que no se meta en nuestra vida, que se retire. Sí, esto es lo triste, mis hermanos. Amén. Y estos son los énfasis que resaltan principalmente estos versículos que hemos estado viendo aquí. Gloria a Dios. Entonces, creo que ahora podemos entender esta pues ilógica reacción de los ciudadanos de Gadara, porque un cristiano sincero dice, ¿cómo es posible que esta gente le haya dicho esto al Señor? Si les acababa de sanar, y ahí estaba la prueba indubitable con los hombres sanos, limpiecitos ya, se los acababa de sanar,
¿Cómo es posible que le hayan dicho que se fuera en lugar de decirle que se quedara? En lugar de haberle ofrecido un hospedaje digno allí, en su región. Haberle servido de diferentes maneras, pero lejos de eso, le dijeron que se fuera. Sí. Porque ellos, como los fariseos, como los demonios, querían hacer las cosas a su manera y no querían que el Señor se metiera con ellos con sus enseñanzas. Y este es el grito del mundo. Este es el grito del mundo. Gloria a Dios, mis hermanos, que el Señor ha tenido misericordia, nos ha dado luz para, cuando menos, darle vivencia a nuestra mente a este acontecimiento que tuvo lugar en aquel lugar y en aquel entonces, y verlo tal vez nosotros con una óptica más clara de aquí en adelante. Gloria a Dios. Y aún nosotros en un momento dado, cuando le hablemos a alguna persona del Evangelio, de la palabra de Dios, podemos hacer referencia a esta actitud negativa del elemento humano, no para contagiarnos, sino para no resultar nosotros en esa misma postura nunca. Gloria a Dios. Mis hermanos, esta predicación de hecho fue muy corta. Quise terminar el tema, tal vez lo acoté más rápido de lo que yo debía hacerlo, pues se debe hasta cierto punto de la molestia de salud que siento, gloria a Dios, pero espero que estas breves palabras nos hayan servido para reflexionar en puntos que van más allá de la simple literalidad de estos versículos, gloria a Dios, y que valoremos, siempre valoremos a las personas, porque en ellas Dios puso algo muy especial, un alma que salvar, un alma por la cual Cristo murió y que va a dar cuentas en el día del juicio por la reacción que mostró ante la presencia y ante la autoridad del Señor Jesús. Amén. Lo recibió, se sometió, se sujetó, o la letal alternativa, lo rechazó, se rebeló y dijo: yo voy a seguir llevando las riendas de mi vida y no voy a permitir que ningún Jesús las tome, o ninguna otra persona las tome. Yo y solamente yo. Son las dos alternativas, mis hermanos. Tenemos que decirlo muy claro. No hay más alternativas ante la presencia del Señor Jesús. Ante su palabra, ante la autoridad, solamente esas dos alternativas hay. Lamentablemente los ciudadanos de Gadara optaron por la alternativa mala. Pero esto a nosotros nos puede servir para hacer énfasis en nuestro propósito de seguir al Señor Jesús. Aleluya. Es cierto, ya habían pasado por una tormenta, por una tempestad en el mar, iban empezando su experiencia con el Señor Jesús y estaban empezando a sentir una serie de sacudidas, de tormentas, y esto apenas iba empezando. Y esto es lo que desalienta a las personas muchas veces y dicen: estaba mejor cuando no tenía al Señor Jesús que ahora que lo tengo. Siento que se me está dejando venir el mundo encima. Parece como que las cosas, lejos de salirme bien, me están saliendo peor. Son las tempestades. Amén. Son las tormentas. Amén. Que el Señor Jesús le place inmiscuirnos en ellas, pero Él lo hace para que nosotros aprendamos a confiar en Él. Amén. Aleluya. Bendito. Aprendamos nosotros a conducirnos con esa calma en medio de las tormentas, sabiendo que uno va con nosotros en la barca. Gloria a Dios. Que aunque aparentemente está dormido, pero no está dormido. Literalmente lo estuvo ahí en la tempestad del mar, pero no lo estuvo dormido el Señor. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos,
Hay un salmo que dice, tocante a esto que estoy mencionando, creo que es el Salmo 125, si mal no recuerdo. Ese salmo que dice, y hasta lo cantamos en ocasiones, he aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Bendito Dios. Eso es lo maravilloso, gloria a Dios. Amén. Vamos orando, mis hermanos. Amén. Doy gloria a Dios porque me concedió cuando menos esta grita poder hablar algo. Y damos por terminada así la predicación. Amén. Vamos orando.